tenés universidades privadas. Bueno, lo que es el proceso de ajuste que está llevando adelante Milei claramente está perjudicando a todas las universidades nacionales. Por ahí tiene mucha repercusión lo de la UBA o algunos debates nacionales, pero eso afecta a Entre Ríos. Como vos sabés, la UNER tiene sedes en Paraná, Concordia, Uruguay, Gualeguaychú, Villaguay. Afecta el salario docente, afecta el financiamiento de programas de investigación, de extensión universitaria. Es uno de los temas muy sensibles y que creo que son distintivos de la Argentina. Cuando Milei dice tenemos que volver a la Argentina del principio del siglo XX, es la Argentina antes del radicalismo y antes del peronismo. Claro. Y uno de los factores del ascenso social siempre fue la educación primaria, la universidad pública y también universitaria. Así que si se recorta la universidad, evidentemente hay menos chance de progreso para los hijos de los trabajadores de clase baja o de clase media en la Argentina. Tal cual. Marcelo, bueno, sos un gran seguidor de lo que son las gestiones del gobierno, en este caso de Frigerio, ¿no? Y cómo se va manejando el tema del presupuesto, entiendo también en esto de la experiencia como contador y también como funcionario en otras épocas. ¿Qué es lo que estás viendo? Porque me gusta muchísimo los análisis y los videos que vas haciendo, que los vas subiendo, que quizás son cosas información que uno no tiene acceso todo el tiempo. Y lo último que denunciaste es que tenemos funcionarios golondrina. Es algo que se habla de los Chicago Boys, los 011 Boys que tiene Frigerio, y sí hiciste como una especie de denuncia que los domicilios son fuera de Entre Ríos. Sí, bueno, en realidad el gobernador Frigerio, vos sabés que no nació en Entre Ríos y nunca vivió en Entre Ríos. El abuelo tenía un campo en Villa Paranacito que lo termina heredando y él vivía acá en Buenos Aires, fue diputado de la Ciudad de Buenos Aires, fue presidente del Banco de Ciudad de Buenos Aires. Bueno, su mujer vive acá en Buenos Aires, sus hijos viven en Buenos Aires y él hizo cambio de domicilio a Villa Paranacito para ser candidato a las elecciones. Bien. Ganó las elecciones, pero sigue viviendo en Buenos Aires y su familia sigue en Buenos Aires. O sea, ni aún como gobernador se mudó a Entre Ríos. Y lo que llevó fue la mayor parte de sus funcionarios de Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, y yo esto lo vengo denunciando hace tiempo, y por ahí me decía algún compañero, no le digas porque van a cambiar el domicilio a Entre Ríos para regularizar la situación. Y bueno, pero ahora publicaron ayer el padrón electoral, con el documento, entrá y te fijás, Casareto, DNI 18, 518, 293, y te sale, vota Escuela del Centenario de Paraná, digamos. Y así podés ver cada uno. Y vos ponés el DNI de los ministros y demás, y bueno, Roncaglia tiene domicilio en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, el ministro Troncoso cambió el domicilio a Villa Paranacito, donde nadie lo conoce y nunca lo vieron. Colelo de Rosario y tenía domicilio en Capital, ahora cambió domicilio a Victoria, donde nadie lo conoce. Después, bueno, la presidenta del Instituto de Seguro tiene domicilio en Recoleta, los del directorio de NERSA, uno tiene domicilio en San Isidro, el otro tiene en Belgrano, y bueno, la autoridad decide creer. Bueno, y ahí enumeré, ¿no?, una serie de funcionarios donde, bueno, nunca vivieron en Entre Ríos, no viven en Entre Ríos, ni van a vivir en Entre Ríos, nunca fueron a la escuela en Entre Ríos, nunca fueron a la secundaria, a la universidad, nunca fueron a un hospital, nunca fueron socios de un club, nunca aportaron una biblioteca, o sea, no tienen ningún tipo de relación. Ganan millones, 4, 5, 6 millones de pesos por mes, van 3 días a la semana a Entre Ríos y la plata se la llevan y la gastan en Buenos Aires. Bueno, esa es otra de las denuncias, no sé si vos lo has levantado, Marcelo, perdóname que te tutee, ¿no?
el tema del Josper Oser, que bueno, que se plantea que hay una denuncia que ya está elevada respecto de las compras sin licitación, las compras directas y sobre todo a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Esto de no dejar los recursos propios de los entrerrianos en la propia provincia, porque esto ante todo lo que genera, a ver, de que si vos comprás en tu provincia, obviamente lógico, te genera que el comercio siga trabajando, que se siga moviendo y que siga circulando la plata. Bueno, exactamente, ese es el objetivo, por eso electoralmente la gente vota al que quiere, ¿no? Claro. Pero lo que yo digo es, si hay peronistas, radicales, liberales, entrerrianos, ¿por qué tenemos esa tendencia a buscar a los de afuera? Que lo que van a hacer es a servirse de la provincia y a llevar la plata a otro lado. Con el tema de Oser fue así. Yo cuando era estudiante trabajaba en el Josper. Trabajé 2-3 años como pasante cuando era bien joven. Así que conozco en profundidad. Intervinieron y esa intervención llevó todo un desplazamiento de proveedores, de entrerrianos, para contratar gente de capital, de provincia de Buenos Aires, todos los amigos de Frigerio. Bueno, salió la ley, le votaron la ley transformando en Oser. Los funcionarios designados son todos también de Buenos Aires. El presidente, el vice, ahora vi que ayer nombraron un síndico también de Buenos Aires, o sea, ¿qué pasa? Los nuestros no saben leer ni escribir, o sea, estamos no con arco y flecha, contadores, médicos, no hay no. Que, estamos en el paleolítico todavía nosotros acá. Blanco y negro. Parece que somos indios nosotros que andamos con pluma y puede flecha ser. y lanza, digamos que no. Y yo digo, no somos tan sonsos, ninguno, de ningún partido político. Lo que pasa es que, bueno, viste, hay gente que se doblega. Ayer sale, por ejemplo, a contestarme el diputado de La Paz, Sarudi. Sí. Y yo lo conozco a Sarudi. Si querés te mando fotos donde Sarudi me está abrazando a mí por las obras que hicimos a La Paz, de vivienda y demás. Sí. Pero lo apretan los porteños y se salía a pegar a Casareto. Dale. Habla del hijo, de la mujer, de la abuela, del primo. Que digan lo que quieran de todos mis familiares. Pero eso no quita de que Frigerio es de Buenos Aires y todos sus funcionarios son de Buenos Aires. Claro. Están gobernando mal, o sea, no me van a callar a mí porque manden a uno, viste, qué sé yo, Frigerio es de interna, viste, y acuerda con cierto referente, un cargo en la CTM, acá, el otro que te calla la boca, viste, quédate en el mazo. Bueno, está bien, digamos, algunos tienen ese precio, yo no tengo ese precio. El tema es que uno puede tener un buen equipo, ¿no? Y decir, bueno, confiar en el otro. El gran dilema que tenemos acá es que no conocen la idiosincrasia entrerriana y ni hablar de los pueblos, ¿no? Porque Paraná sigue siendo una ciudad, pero lo que es el interior, bien, gracias, ¿no? Digo, recuerdo las alpargatas que se han caminado varios funcionarios, no solamente Pedro Galimberti, sino otros más que venían en alpargatas y demostraban que eran gente como uno, y ahora qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, desde ese lado, y bueno, la verdad que la situación del Oser, bueno, a nosotros nos pidieron que tengamos paciencia hasta diciembre, que en diciembre se iba a normalizar y regular. En diciembre, si no y podemos reclamar en diciembre. En diciembre podemos reclamar la reorganización. Eso fue. Bueno, pero esto es una cuestión muy lógica. ¿Qué pasó con el tema del Josper? Por supuesto que hubo una situación de ingresos cuando el gobierno congela los salarios de los empleados y de los jubilados, dando aumentos por debajo de la inflación, que afecta a las cuentas de la obra social, porque vos congelaste los ingresos por debajo de la inflación y liberaste los precios. Entonces los prestadores te cobraban precios de la inflación del año pasado. Ese desequilibrio fue inducido desde el gobierno de Milei y de Frigerio. Entonces, cuando llega fin de año, dice, che, hay una deuda, vamos a intervenir. ¿Y qué hacen? Intervienen y no le pagan a nadie durante un mes y medio. Entonces, al fin de ese periodo, dicen, che, la deuda es tanto. Claro, vos tenías ingreso y tenías plata en la caja, pero no le pagaba a nadie. O sea, había una deuda grande. Vos decís, oh, qué barbaridad. Y a partir de ahí consiguieron el consenso de decir, a ver, no, lo que pasa es que ganaban 15 millones de pesos el presidente del Josper. ¿Está mal? Y, viste, es una plata, capaz está mal. Pero bueno, pero Troncoso, el ministro de Gobierno, se hizo nombrar en ENERSA
y gana más de 15 millones de pesos. ¿Cómo que se ¿Está hizo mal o no está nombrar? mal? No entiendo Entonces eso. vamos a intervenir en esa, porque Claro. están ganando más que eso. O los vocales de la CTM ganan 10, 15 mil dólares. Entonces, bueno, vamos a intervenir en la CTM porque ganan mucha plata. Bueno, empezaron con un proceso de ajuste, vuelvo a la obra social, Ujú. en el cual te dicen, mira, reducimos los niveles de prestaciones, reducimos los niveles de cobertura y aumentamos los coseguros por los afiliados. Entonces, una prestación que era gratis lo tenía que pagar el 20-30%. Algo que pagaba el 20% lo tenía que pagar el 40 o el 50%. Entonces vos decís, no, y vamos equilibrando. ¿Y cómo va equilibrando? Va equilibrando haciéndole pagar al afiliado. Con menos prestación o con más coseguro o con más aranceles. Entonces, no es una cuestión de que ahora estamos saneando la situación. Vimos la caja de jubilaciones. Vos le pusiste un aporte adicional a los trabajadores de un 3% A más. los trabajadores docentes. A los docentes, porque al resto no. Y a los jubilados le ponen un 3% más también de aporte. Entonces vos decís, ¿estamos saneando la caja? No, no estamos saneando la caja. Le estás ajustando al trabajador activo y le estás ajustando al trabajador jubilado. Esa es la verdad. Lo que pasa que, a ver, ¿a quién ajusta? Y a los docentes, o sea, no es que está ajustando a todos, porque nosotros hemos planteado en varias oportunidades, ¿por qué no revisamos también el tema de judiciales? ¿Por qué no revisamos las otras cajas preferenciales? Y entonces, digo, el ajuste que lo haga realmente toda la gente, y no estamos hablando de la casta, sino toda la gente, porque siempre, digo, el que termina pagando los platos rotos es el que menos gana. Estás hablando del jubilado docente y el docente que ingresa y el docente que se está por jubilar. O sea, esa es la realidad. No hay equiparación. Mi vieja docente jubilada, creo que gana 1.400.000, 1.500.000 más o menos. Bueno, los jueces jubilados, hay algunos que ganan 15, 17, 19 millones de pesos. Por favor. ¿Y quién le pone cascabel al gato? O resulta que hay que pelearse con el débil, Marcelo, que no tiene forma de quejarse. Nosotros hace un montón que venimos haciendo Sí. nota a un montón de participantes, vamos a ponerlo así, de la política, y la verdad que nadie le quiere poner el cascabel a los jueces ni a los judiciales. Nadie es lo que dijo, por más que nadie sean lo puso. 5, no importa, son 5, 10, Son 5 que 15. ganen 15 millones. Es un Pero, montón. chicas, si ustedes repasan los archivos, fíjense que además no pagan el impuesto a la ganancia los jueces. No, Cuando yo fui diputado nacional, Y el tema de la propuse que los jueces antigüedad. paguen impuesto a la ganancia. Se armó un escándalo nacional. sí, sí, sí. ¿Se acuerdan? Que Sí. intervino la Sí. Corte Suprema de Justicia, ¿viste? O sea, firmaban solicitar a todos los jueces en contra mío. A mí no me tiembla, no, lamentablemente no tuve éxito, porque necesitaba 129 votos en el Congreso y tuve 122, me faltaron 7. Pero, bueno, hay que discutir estas cosas, porque si no, es muy fácil hacerse guapo con los de abajo y es muy fácil hacerse bueno con los de arriba. Y Pero sí. bueno, yo para poder decirles esto, tengo 58 años y 40 años de vida política y nunca tuve una causa judicial. Entonces, en este temor de que guarda, que te van a armar una causa, ojo, si llegas a caer ahí, los jueces, viste, te van a cagar, viste, yo no les tengo miedo. Ni al gobernador, que sé que en 2 años se va a ir y no va a vivir más en la provincia ni va a tener intereses, ni a los ministros, que la mayoría también se va a ir y no va a vivir más en Entre Ríos, y tampoco los jueces. Marcelo, una de las cuestiones que en esto de quién le pone el cascabel al gato, que nos parece Sí. fundamental, que nosotros lo comentábamos y nos la patearon Sí, la verdad que no para afuera, estamos muy seguras de cómo funciona. que hablábamos el tema de las antigüedades, ¿no? De cómo se paga la antigüedad en diferentes funciones, ¿no? Porque obviamente un docente que tiene 20 años de antigüedad cobra mucho mejor, pero si se va a un cargo superior, y no estoy hablando de la docencia, era en su momento lo que era el IOSPER, ser vocal en el IOSPER, obviamente se le pagaba la antigüedad de los 20 años respecto del sueldo base, que era un buen sueldo base, ¿no? Entonces ahí se generaba esa gran diferencia como la que cobraba Cañete, que era un tema de antigüedad según él que mostró los recibos de sueldo, ¿no? Según Cañete. Entonces digo, eso es un derecho adquirido, pero también está como mal hecha la ley de alguna forma y decís, listo, cobras la antigüedad de tu sueldo base, ¿no? Del sueldo Del sueldo en la función pública que te eligieron un tiempo.
tiempo, ¿no? Porque después vos no vas a ser más vocal o no trabajás más en esa función y te vas a tu puesto anterior o te jubilás, depende. Con tu jubilación normal, claro, de tu puesto. Pero no ¿Se entiende? Hoy pasa también en Salto Grande. Tenemos personas que tienen antigüedad en la gestión pública y obviamente tienen un sueldo base más la antigüedad. Y ahí se te suma un lindo billetín. Pero cuando estamos hablando de equiparar... Yo le hago una pregunta, de Sí. tanto que fue el escándalo de Cañete, ¿no? Sí. En el momento con lo que ganaba. Sí. En el momento de la intervención lo jubilaron y le pagan la jubilación en función de esos 15 millones de pesos que ganaba. Sí, sí, sí. Lo jubiló este gobierno. Pero claramente, o sea, a ver, Y con eso, a lo que yo no estoy defendiendo ni a Cañete ni nada por el estilo, pero digamos las cosas, o sea, dejemos de generar monstruos y desinformar a la gente, porque si no, en realidad, hoy Cañete está de vacaciones en Bucios, ponele, porque la debe estar Porque le pasando da. recontra bien, y listo, y ya pasó. El gran problema es que esto sigue pasando, porque ayer fue Cañete, y después, ¿quién va a ser? O sea, después, ¿quién más va a ser? Porque alguno que entre con 20, 30 años de antigüedad a la CTM va a ganar lo mismo que Cañete, pero nadie va a hacer escándalo. Ese es el Exactamente. problema. Por eso Y digo, el tema son las prestaciones que le da la gente, o sea, la prestación que le da el IOPER o la OCER ahora al afiliado común. Claro, al afiliado sí. que gana hoy 700, 800 mil pesos, 1 millón de pesos de salario y necesita la cobertura social porque si no, no se puede pagar las prestaciones. tal cual. Al 1550-1062 llega Marcelo, una pregunta de un oyente, dice, Sí. ¿qué opina Marcelo de las 20 ambulancias que compró CTM con poca transparencia? Dicen por acá, la verdad que lo dice un oyente al 1550-1062. La verdad que no sé cómo la compró, No, yo tampoco. porque no hay mucha información de eso, pero a mí lo que me gustaría es que la CTM y el Gobierno Nacional le pague mejor la tarifa eléctrica a Entre Ríos y eso se traduzca en una baja de la tarifa eléctrica para el vecino de Chajarí, de Concordia, de Paraná o de Gualeguaychú. El hecho de que diga, a ver, regalar una ambulancia y con esto zafamos, es para salir del paso y sacarse una foto, pero no es la función de la CTM repartir ambulancias. Bien. Tema súper importante. Usted tuvo experiencia en lo que era el IAPB, que ahora es el IAPB, pero un IAPB transformado porque obviamente da créditos. Es como el banco hipotecario de la época de Cristina, una cosa así. Perdón la relación, pero lo siento de esa manera. Y el otro día sacaron unos beneficios que se pueden anotar las personas con discapacidad o con otra, pero a ver, no hay una condonación ni nada por el estilo, ni un sistema preferencial, ¿no? Para aquellas personas que quizás no tienen la posibilidad de tener un ingreso común y corriente como cualquier otra persona que tiene una discapacidad y no tiene acceso a la vivienda, ¿no? Estamos hablando de situaciones que pasan. ¿Cómo ves vos el IAPB? Mira, yo estuve 2 años en el IAPB, no estuve mucho tiempo. Sí. Pero te puedo decir que fui a Chajarí, inauguré viviendas, entregué escrituras, fui a Federación, inauguré viviendas, fui a San Jaime de la Frontera, inauguré viviendas, por mencionar Sí, la esos zona. lugares, o fui a Concordia, o a Villaguay, o a La Pau, o a Feliciano, o a Federal. Y vos repasás lo que es la agenda de Frigerio. ¿A dónde he ido a entregar viviendas? No, los créditos ahora son raros, por eso le decía. Raro. Está bien, pero los créditos se anuncian. Pero vos preguntale a la autoridad del IAPB cuántos créditos dieron y que te den listado de los beneficiarios. Claro, yo Pon tu nombre. Porque sacar un anuncio en el diario y decir, anótense. Está bien, si la gente se anota, pero ¿cuánto desembolsás? ¿Y a dónde va destinado eso? ¿Y cómo se distribuyó? Preguntale cuánta gente sacó los créditos en Chajarí, cuánta gente en Federación, cuánto en Santana, Villa Rosario. ¿A quién le dieron los créditos? Sí. Hoy son todos anuncios, pero en realidad lo que hay es un abandono de la política de viviendas de parte del gobierno nacional y del gobierno provincial. Yo lo viví porque a mí me tocó cuando Frigerio era ministro del Interior y Vivienda, Sí. que nos cortó a cero los fondos para Entre Ríos. Y yo le dije a Bordé entonces, que era el gobernador, le digo, mirá, o hacemos un plan propio provincial, o si no, no vamos a hacer ninguna vivienda en Entre Ríos. Y así fue. Las viviendas que estaban en curso con fondos nacionales las tuvimos que terminar nosotros y entregar nosotros,
y bueno, y después las que comenzamos, las tuvimos que comenzar nosotros porque Frigerio las había abandonado. Lo hizo como ministro del Interior y Vivienda y ahora lo hace como gobernador. Bien. Marcelo, una de las referencias que hizo en las últimas horas habla de los ATN, ¿no? Esto de los fondos los ATN que se discuten en el Congreso, que la mayoría de los gobernadores están pidiendo que se reintegren los fondos que fueron sacados, pero son fondos por ley, por eso tampoco entiendo cómo no se judicializa o se hace algo más allá, pero hay 3 gobernadores aliados, uno es Frigerio, el otro es Cornejo y el otro no recuerdo qué otro gobernador está aliado, y les enviaron unos fondos discrecionales, pero la pérdida que hay es bastante grande de lo que debería recibir. La ley de coparticipación establece que de toda la masa de coparticipación, el 1% va a fondo de aporte del Tesoro Nacional, Sí. que es para tener emergencias en provincias. Entonces, lo reparte el gobierno nacional, pero lo reciben las provincias. ¿Qué es lo que pasa? Siempre se discutió con un gobierno, con otro, si una provincia tenía más prioridad que otra, por qué era esa prioridad, pero siempre se repartían. Sí. Lo que ha hecho Milei ahora es no repartir los ATM y se queda con la plata. Entonces, cuando llega a fin de año, dice, bueno, me sobró tanta plata y clean caja se la guarda. Entonces los gobernadores dicen, no, la plata es nuestra. El presidente no la quiere repartir, vamos a repartirla por índice de coparticipación. Eso le corresponde tanto a cada provincia, y en el caso de Entre Ríos le corresponderían de acá a fin de año 15.000 millones de pesos. Hicieron un acta, un petitorio, todos los gobernadores, Sí. Frigerio lo firmó y dijo, repartámoslo. El tema se trató del Congreso en una ley especial, se votó en diputados y en senadores, y Milei lo vetó. Claro. Y entonces, cuando lo vetó, llama a esos gobernadores que vos decís y le dice, che, banquen el veto, yo le doy unos mangos. Y entonces, en el caso de Entre Ríos, en lugar de los 15.000 millones que le correspondían, le dio 3.000 millones a Frigerio para que traicione a los otros gobernadores y acepte el veto. Entonces, hoy se discute ese tema en el Congreso. Sí. Bueno. Hoy en diputados y mañana en el Senado. Y Frigerio, hablando mal y pronto, se hace el boludo. Porque el otro día en Uruguay le preguntaron si él iba a bancar la ley o iba a bancar el veto. Dijo, no sé, lo que hacen los diputados es cuestión de ellos, yo no me meto. Cuando en realidad lo que está diciendo es, hay que bancar el veto. O sea, cambió, en lugar de 15.000 millones que nos corresponden a los entrerrianos, lo cambió a los 15.000 por 3.000, a cambio de pintarse violeta, como lo vieron ustedes ayer en Rosario del Tala. Sí, Con sí. la camiseta violeta y la libertad avanza y demás. Le quedaba mejor el amarillo igual, pero bueno, esos son detalles. Hay que llamar al asesor de imagen. Pero ustedes, chicas que tienen archivos, miren para atrás. Yo me acuerdo haberlo visto en actos peronistas, con la B, al lado de Jorge Busti, en algunos actos. Después lo vi al lado de Ángel, después lo vi con Macri. O sea, que lo he visto de azul, de amarillo, ahora violeta. La verdad que... Pero era amigo de Patricia Bullrich. Era amigo de Bullrich, como le dijeron, tiene más transferencias que un Corsa, una cosa así. Pero bueno, hacia el 2023, en el proceso político, él jugó para Macri y para Larreta. Sí. Después, cuando Larreta perdió la interna con Bullrich, se cambió a Bullrich. Claro. Y después, cuando Bullrich no iba a ganar, se cambió para Milei. O sea, en un año se cambió 3 veces. Fuerte. Nos llega un mensaje, dice, hola, consulta a un vecino de Chajarí, ¿qué programa provincial de viviendas creó Bordet? Nos preguntaban cuando hablábamos respecto del IAPB. El programa Primero Tu Casa. Primero Tu Casa. Era un programa financiado 100% con fondos provinciales, que hacíamos pocas viviendas, muy repartidas en la provincia. Pero repasen ustedes, pongan Casareto, inauguración vivienda Chajarí, le va a salir la foto del archivo. Casareto, inauguración de vivienda Federación, le va a salir el archivo. Y así, ciudad por ciudad, eran 20 viviendas, 30, 15, 20, 30. Eran pequeñas cantidades, pero tratamos de llegar a todos los departamentos de la provincia. Bien, Marcelo, para ir cerrando, pues sabemos que tiene otra nota más también y está ahí por Buenos Aires. No sé si va a ir a saludar al Garrahan también. Digo, la verdad que es muy triste la situación que se va dando. ¿Cómo ve las internas del PJ? Porque tenemos un montón de listas.
Yo tengo, digamos, el departamento mío a una cuadra del Congreso. Digamos, así que hoy a las 7 de la mañana me despertaron con la bomba de estruendo y con el audio de los actos que hacen. O sea que todos los miércoles cuando yo estoy en Buenos Aires, siempre hay movilización y marcha. Así que lo veo de la ventana de mi departamento. Bien. Así que voy a estar en el Congreso en la sesión y seguramente voy a estar con la gente en las universidades, el Garrahan y demás, que están en la movilización. Bueno, hacia Entre Ríos, yo siempre fui peronista toda la vida y apoyo a Adán Bal como senador y a Guillermo Michel como diputado. Okay. Así que claramente estamos con la lista 501. Sí, ok. Hubiese hecho otra jugada, ya es tarde, ¿no? Pues las listas se presentaron y todo lo demás, ¿no? Pero bueno, acá bancamos a Adriana Mesa Torres, si hubiese ido primera, quizás llamaba un poco más a la unidad. Y después es como que uno de alguna forma ve como que siempre son los mismos candidatos, ¿no? Esto que usted nos diga que no está en ninguna función pública ni postulado a nada, nos parece que está bueno, ¿no? En esto de que son como siempre los mismos de alguna forma. Bueno, en algún caso sí, en otros no, porque en el caso de Adán Bal nunca fue legislador nacional, en el caso de Guillermo Michel tampoco nunca fue legislador nacional. Sería la primera vez. Adriana Mesa tampoco nunca fue. Digamos, son gente nueva. Marilena Marclay nunca fue, Andrés Abela tampoco. En las otras listas sí hay gente que ya fue, ¿no? Sí, sí. Maya, Carolina Galear, digamos. Sí, también le preguntamos lo mismo a Carolina, sí, claramente. Le dijimos, y aparte le dijimos, mirá, digo, la izquierda tiene este proceso que está 2 años, renuncia y sube otro compañero para poder seguir trabajando, ver cómo es la función y demás, o sea, como que nadie se atornilla en ciertos sillones, ¿no? Entonces me parece que el trabajo es colectivo y bueno, Carolina dijo, a mí me pareció una buena idea, pero mis compañeros no quisieron acompañar. Digo, como cosa, no sé, empezar a tenerlo en cuenta para que también haya cierta movilidad, ¿no? Hoy, si llegase a ganar Val, está 2 años y asume Adriana, está 2 años y asume otro más, me parece que también es una buena dinámica para nosotros empezar a conocer otros personajes para que se puedan capacitar también nuevas listas y que, bueno, que haya cierta rotación, ¿no? Pues yo Hoy veo una foto de Maya que estuvo acá en la ciudad de Chajarí, con todo respeto, y debe saber muchísimo, pero es un señor súper grande, digo, es como que no hay una renovación. 79 años el señor. No hay una renovación. No digo que no pueda, pero hay que hacer una mezcla, ¿no? Sí. Dirigentes nuevos, dirigentes de proyección, dirigentes de generación intermedia, dirigentes de experiencia. Yo no hago un tema de la edad, ¿no? No, tampoco estoy en contra de que alguno pueda ser electo. Yo en lo personal, te reitero, tengo 58 años, estoy hace mucho tiempo en política y he estado en funciones y nunca he repetido una función. Entonces vos me decís, del IAPB, ¿querés volver? No quiero volver, ya cumplí una etapa. Diputado nacional ya fui, que yo estuve en ATER, ¿se acuerdan? Sí. O fui ministro de Economía en 1997, o sea, fui ministro de Economía hace 28 años. ¿Qué épocas, claro? ¿Te interesa de vuelta? No me interesa, la verdad. Bien. Son etapas, vas cumpliendo y tenés que seguir andando y el camino del cementerio está lleno de imprescindibles. Tal cual. Marcelo, un placer charlar con usted. Gracias, vamos Marcelo, a seguir en contacto y pronto salimos nuevamente. Gracias. Dale. Un gran saludo para ustedes y andaremos por Chajarí y lo vamos a visitar. Por favor, esperamos que nos avise. Marcelo. Gracias. Chau. 10:39 de la mañana estábamos hablando con el ex diputado nacional Marcelo Casareto y bueno, le tiramos la idea, porque acá tiramos la idea a todo. Sí. Por favor, 2 años y le dan la función al otro. Sí, es bueno. Porque así evitas panqueques. Eso jamás. Jamás. Anda. Bienvenidos a la Argentina del panqueque.